Hola de nuevo. Como hemos dicho en el vídeo anterior, un ensayo es un estudio teórico sobre un tema que nos permite comprender mejor y ocuparnos de un problema jurídico o de varios problemas relacionados entre sí. Nuestro primer reto será elegir cuál es el tema sobre el que queremos trabajar. Normalmente, al principio se elige un tema general y abstracto, que a veces llamamos línea de investigación, y luego se concreta y se precisa este tema un poco más en una fase posterior. En este vídeo vamos a hablar solamente de la primera fase, la de la elección del tema en términos más generales. En muchas universidades se espera que sean los alumnos los que tomen la iniciativa, los que por tanto busquen un tutor y le propongan un tema concreto para trabajar. Esto podría provocar una gran incertidumbre en los alumnos. ¿Conviene elegir antes el tema o el tutor? ¿Qué criterios habría que tener en cuenta para elegir tanto el tema como el tutor? Algunas veces, para evitar este problema, la universidad ofrece una lista de temas previamente ofertados por los profesores que van a tutorizar los trabajos, de manera que el alumno, al elegir cualquiera de estos temas, también está eligiendo al tutor. Esto facilita mucho la decisión si no hay ningún tema que os interese especialmente, pero de todas maneras creemos que lo mejor es hacer un esfuerzo en la búsqueda de un tema que realmente os interese o para aseguraros de elegir un tutor con el que os guste trabajar. ¿Es mejor elegir primero el tema o el tutor? La respuesta a esta pregunta depende de cada caso concreto. Es muy importante que penséis en los criterios que hay que tener en cuenta para elegir tema y para elegir tutor, y pensar qué es lo que pesa más en vuestro caso particular. Si después de hacer esta reflexión tenéis muy claro cuál es el tema, entonces tendréis que pensar en qué tutor podría ser más apropiado para trabajar ese tema en particular. En cambio, si tenéis muy claro con qué tutor queréis trabajar, lo mejor es que penséis un tema que sea apropiado para él o para ella. Vamos a ver entonces los criterios para elegir tema. Para elegir un tema hay que tener en cuenta fundamentalmente tres aspectos. 1. Que el tema os guste o que os resulte interesante. 2. Que haya algo que decir sobre él que sea apropiado al nivel de grado o de máster. 3. Que sea abarcable y que esté a vuestro alcance en el tiempo que tenéis y con los recursos de que disponéis. En esta fase inicial de elección de un tema general, seguramente os falte información para atender a los dos últimos aspectos, es decir, que haya algo que decir y que esté a vuestro alcance. Esto es algo que en realidad tendréis que ver con la ayuda del tutor en la fase de concreción del tema que vamos a ver en el próximo vídeo. Por lo tanto, aquí nos vamos a ocupar solamente de cómo elegir un tema que os resulte interesante. Esto es importantísimo porque hacer un TFG o un TFM es una tarea muy larga y trabajosa que exige una actitud activa y mucho esfuerzo. Si el tema os interesa, estaréis mucho más motivados para trabajar y además para trabajar bien. Vamos a ver entonces algunas ideas para encontrar un tema interesante. Si no tenéis ninguna idea previa, una posibilidad es pensar primero en las áreas del derecho que os hayan resultado más atractivas. Derecho financiero y tributario, derecho administrativo, derecho de la seguridad social, derecho constitucional, derecho mercantil. Una vez que os hayáis situado en este área, podéis intentar recordar cuáles son, de los temas que se han explicado en clase, cuáles os han llamado más la atención. Una segunda posibilidad sería buscar un tema de actualidad que resulte polémico y que esté generando debate en la sociedad, como por ejemplo podría ser la legalización de las drogas o la legalización de la prostitución, el uso del velo islámico, la atención a los refugiados, la protección de datos. Estos temas van a captar vuestro interés desde el principio y seguro que no os aburren, lo cual os va a ayudar para hacer el trabajo. Por último, puede ser que el tema del trabajo nazca de un problema concreto que os hayáis encontrado en vuestra vida, por ejemplo, aspectos económicos del divorcio o un despido por causa objetiva sufrido por un familiar cercano, o que también os podéis haber encontrado en vuestras prácticas externas. Esto es muy recomendable porque no solo el tema os resultará de interés, sino que además en este caso podréis aprovechar vuestra experiencia previa, pues os va a dar unos ciertos conocimientos para empezar. Una vez que hayáis encontrado un tema que os guste, tendréis que buscar un tutor que sea apropiado para dirigirlo debido a su campo de especialización en el ámbito del derecho o a sus propios intereses académicos o profesionales.
Pero es posible que no conozcáis las líneas de especialización de cada profesor. Lo más sencillo es que preguntéis a algún profesor que conozcáis de ese área de conocimiento, por ejemplo, de Derecho del Trabajo o Derecho Civil, si hay alguien en ese área que está especializado, pues, por ejemplo, en Derecho de Familia, en Seguridad Social o en Derecho Colectivo del Trabajo. O bien podrías plantearte si no es mejor elegir tutor primero, que es de lo que vamos a hablar ahora. Es decir, de los criterios para elegir tutor. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para elegir tutor, aparte del tema que quieres trabajar? Pues uno, que sea una persona responsable y cumplidora de sus obligaciones. Si es una persona apasionada de la docencia, que pone muchas ganas y mucha energía en dar sus clases, mucho mejor. Si piensas que un profesor trabaja con desgana y tomándose el mínimo esfuerzo, entonces seguramente esta persona no te conviene aunque tenga un buen currículum de investigación, porque es posible que te preste poca atención. Eso sí, si tu tutor se toma mucho tiempo y esfuerzo en ayudarte, es importante que tú le correspondas poniendo la misma dedicación a tu trabajo personal. Pues otra idea para elegir tutor, que tenga buena sintonía y buena comunicación con esa persona. Como todas las personas somos diferentes, a veces conectamos mejor con uno que con otro. Muchas veces no es tanto un tema personal, que te caiga simpático o no, aunque siempre es mejor que te caiga bien, por supuesto, sino un tema de comunicación. Hay personas por las que por alguna razón no nos entendemos bien y ellos no nos entienden bien a nosotros. Todo esto es muy subjetivo, pero podría tener efectos importantes en el proceso de elaboración del trabajo. Ahora vamos a hablar de cómo elegir un tema apropiado para el tutor. Si tienes claro con qué tutor te gustaría trabajar, puedes intentar pensar qué temas podrías proponerle. Para ello debes tener en cuenta sobre todo cuál es el área de conocimiento del tutor y las asignaturas que suele impartir. También podrías buscar en internet sobre qué temas ha publicado o directamente sondearle y preguntarle. Dentro de este abanico de temas que ha trabajado el tutor, puedes pensar qué temas te interesan a ti. Como regla general, es muy positivo que el tutor se encuentre cómodo con el tema, porque conocerá mucho mejor las fuentes y podrá aconsejarte mejor. Algunos tutores recomiendan a sus alumnos algunos textos o la lectura de determinadas sentencias. Esta tarea de tutor es más fácil si es un tema que ya domina y por lo tanto del que tiene mucha información. De todas maneras, en los trabajos más ambiciosos de los alumnos más avanzados, por ejemplo, en un TFM que sirva de antesala para estudios posteriores de doctorado, podría ser conveniente trabajar un tema que al tutor le resulte interesante pero que no haya estudiado a fondo. En este caso, el profesor no tendrá ideas preconcebidas sobre la materia y por tanto el alumno avanzado podrá moverse con mayor libertad y esto va a ser positivo también para su trabajo. Ahora bien, elegir el tema no es solo señalar una línea de investigación abstracta, es necesario delimitar el tema y también problematizarlo. Aunque esta tarea debe hacerse con ayuda del tutor, en el siguiente vídeo os daremos algunas pautas. De momento, hasta el próximo vídeo.